En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, vivía don Javier Ortega, un médico con más de 40 años de experiencia en salud masculina. Con bata blanca impecable, gafas redondas y una sonrisa tranquila, Javier había dedicado su vida a cuidar a hombres mayores, descubriendo secretos que pocos se atreven a contar públicamente. Una tarde de primavera, en su modesta consulta adornada con plantas y libros de medicina, comenzó a compartir una verdad poco conocida: el cuerpo masculino también envejece, y no solo en huesos o corazón, sino también en su parte más íntima. Javier explicaba con paciencia que, igual que los músculos pierden fuerza o el corazón se cansa, el órgano masculino va perdiendo elasticidad y buen riego sanguíneo. No es que la vejez te robe todo de golpe, decía mientras acariciaba suavemente una réplica anatómica en su escritorio, sino que muchas veces son los errores diarios, esas pequeñas negligencias, las que hacen que la intimidad se enfríe. Su voz era firme, pero dulce, con un deje de humor cuando añadía, y ojo, que no significa que después de los 60 años la vida sexual se vaya a la lista de cosas imposibles, como entender las instrucciones de la tele nueva. Entre sus pacientes había hombres como Antonio, un jubilado que pensaba que su vida íntima había terminado tras un par de episodios frustrantes. Antonio solía entrar a la consulta con su típico jersey de lana gris y pantalones de pana, siempre con una expresión de resignación. Javier le dijo una vez: no es el cuerpo que te traiciona, sino la mente que se rinde. Si dejas de estimularlo, el cuerpo se pone en huelga. Y así comenzó a recomendar ejercicios suaves, masajes y pequeños rituales para reactivar esa energía olvidada. Piensa que el órgano es como una planta de interior, explicaba Javier con una sonrisa cómplice: si no lo riegas, se marchita, pero si lo cuidas, puede florecer hasta en otoño. Pero no todo era tan simple. Javier también advertía sobre otro enemigo oculto: el consumo excesivo de pornografía, que muchos hombres usaban para llenar el vacío de la soledad. Explicaba que la mente se habituaba a estímulos rápidos y artificiales, y que luego el cuerpo no respondía en la realidad. No es que seas un desastre, Antonio, le decía a uno de sus pacientes con un guiño, es que tu cerebro está más acostumbrado al cine que a la realidad. Hay que hacer un reset. La consulta de Javier se convirtió en un refugio para muchos, un lugar donde la esperanza y el respeto hacia uno mismo renacían. Él sabía que el primer gran paso era cambiar la mentalidad: la intimidad no se acaba a los 60, solo cambia de forma. Y con cuidado, paciencia y cariño, se puede mantener viva. Mientras Javier cerraba su libreta al final de la consulta, una joven enfermera llamada Clara entró con una sonrisa que iluminaba la habitación. Vestía una blusa blanca ajustada que resaltaba su figura, una falda lápiz que dejaba entrever unas piernas tonificadas y unos zapatos de tacón discretos pero elegantes. Clara era el nuevo soplo de aire fresco en aquella clínica antigua, y aunque Javier era un hombre mayor, no pudo evitar sentir una chispa de algo olvidado. Pero justo cuando iba a invitarla a un café, el teléfono sonó con una noticia inesperada que cambiaría el rumbo de todo: un caso urgente, un misterio médico que ponía en jaque todo lo que Javier creía saber sobre la salud masculina. Y así, en aquel pequeño pueblo de Segovia, comenzaba una nueva historia, donde la lucha por la vitalidad y el deseo se entrelazaba con enigmas que nadie podía imaginar. Javier miró a Clara y murmuró: esto apenas empieza. Aquella noche, Javier no pudo dormir. Se revolvía en su cama pensando en el caso que acababa de recibir. Don Manuel, un hombre de 68 años de un pueblo cercano llamado Pedraza, había llegado al hospital con un problema poco común y alarmante en su salud íntima. Las descripciones eran vagas, pero lo que más inquietaba a Javier era que Manuel había sufrido una deformación dolorosa en su órgano sexual, algo que en medicina se conoce como enfermedad de Peyronie, una condición que puede dejar a un hombre sin posibilidad de disfrutar de su vida íntima. Al día siguiente, Javier preparó su consulta con meticulosa atención. Se vistió con una camisa azul celeste de lino, pantalones oscuros y unos mocasines de cuero gastados que le daban un aire elegante pero cercano. Clara, la enfermera, ya estaba allí, con su cabello castaño recogido en una coleta alta que dejaba ver un ligero brillo en sus ojos, y una blusa de seda blanca con un escote sutil que parecía desafiar la rutina de la clínica. Javier no pudo evitar notar cómo cada vez que ella se movía, la luz jugaba con la tela, dibujando sombras y formas que despertaban recuerdos en él. Mientras atendía a don Manuel, Javier le explicó con calma y sin rodeos la importancia de no precipitarse en la intimidad, algo que muchos hombres ignoraban. Mire, don Manuel, el cuerpo no es un coche que arrancas con la llave y ya está.
Es más bien como un instrumento musical, si lo fuerzas sin afinarlo, termina desafinado y con daños irreparables. Manuel asintió, con la mirada de alguien que había aprendido demasiado tarde. Clara, que preparaba los instrumentos para un examen más detallado, lanzó una broma para aliviar la tensión. Doctor, si los hombres fueran coches, yo ya habría tenido que llamar a la grúa hace años. Javier rió y añadió, y yo sería el mecánico que les dice que un poco de cariño y paciencia es mejor que el aceite de motor barato. La atmósfera se volvió más ligera, pero la gravedad del asunto permanecía. Javier decidió que era el momento de enseñar a Manuel ejercicios para fortalecer el suelo pélvico y técnicas para mejorar la circulación, junto con recomendaciones para evitar errores comunes, como iniciar las relaciones con una erección incompleta o dormir con ropa ajustada que impida la correcta oxigenación. Piensa en esto como si fuera la poda de un bonsái, explicó Javier con una sonrisa. Se necesita delicadeza y precisión para que vuelva a crecer fuerte y hermoso. La tarde pasó entre charlas, risas contenidas y explicaciones médicas. Clara observaba atentamente, tomando nota y aprendiendo cómo la salud masculina requiere un enfoque que va más allá de la simple medicina, un cuidado integral, respeto y, sobre todo, la voluntad de cambiar hábitos. Justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas de la Sierra Segoviana, sonó el teléfono de la clínica. Javier contestó y sus ojos se abrieron con sorpresa. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa le informó que en el pueblo vecino, Navafría, había un hombre con síntomas similares pero más graves, y que necesitaban su ayuda urgente. Javier miró a Clara, que ahora tenía una expresión seria y decidida. Parece que nuestro trabajo aquí no ha hecho más que comenzar, dijo él, mientras se preparaban para un nuevo desafío que podría poner a prueba todo lo que sabían sobre el cuidado masculino, y en ese momento, sin que ellos lo supieran, una sombra misteriosa observaba desde la distancia, alguien que parecía conocer secretos oscuros sobre la salud y el deseo, y que estaba dispuesto a interferir en la vida de esos hombres de maneras inesperadas. La batalla por la vitalidad apenas estaba empezando. Al día siguiente, Javier y Clara emprendieron camino hacia Navafría, un pueblo pintoresco enclavado en plena sierra de Guadarrama, rodeado de bosques frescos y calles empedradas donde el tiempo parecía haberse detenido. Clara vestía una blusa de encaje crema, que dejaba entrever la curva sutil de sus hombros, combinada con unos pantalones de lino beige que acentuaban su figura esbelta y unos zapatos de tacón medio que resonaban suavemente al caminar. Javier, con su habitual chaqueta de punto gris y camisa blanca, parecía un hombre que llevaba consigo la experiencia de años y la calma de quien ha visto muchas tormentas pasar. Al llegar a la pequeña clínica del pueblo, fueron recibidos por don Ricardo, un médico local de cabello canoso y mirada cansada, quien les explicó que el paciente, don Esteban, presentaba una deformidad severa y dolorosa similar a la de Manuel, pero con síntomas que parecían empeorar rápidamente. Es como si algo estuviera atacando sus tejidos desde dentro, comentó Ricardo, con un dejo de preocupación en la voz, mientras Javier examinaba a Esteban. Clara preparaba con delicadeza el material necesario para las pruebas complementarias. La luz de la sala iluminaba su rostro, resaltando la piel tersa y los labios ligeramente entreabiertos, que parecían hablar sin palabras. Javier no pudo evitar pensar que, a pesar de la gravedad del caso, la presencia de Clara le daba un aire de esperanza y calidez. Durante la consulta, Javier explicó con detalle la importancia de evitar la automedicación y los remedios caseros mal aconsejados, que muchas veces empeoran la situación. Esto no es como la tortilla de patatas, que si sale mal, la vuelves a hacer, bromeó para aliviar la tensión. Aquí cada error puede dejar cicatrices imposibles de borrar. Clara, siempre atenta, añadió, y si encima usas ropa interior apretada, parece que le estás poniendo una soga al cuello a la circulación. Javier rió y replicó, exacto. Que dormir con calzoncillos ajustados es como intentar bailar flamenco con zapatos de payaso, incómodo y poco recomendable. El diagnóstico fue claro, una combinación de mala circulación, lesiones por microtraumas y hábitos poco saludables habían provocado la rápida progresión de la enfermedad. Javier propuso un tratamiento integral que incluía ejercicios específicos, una dieta antioxidante y un ritual diario para mejorar la circulación, insistiendo en la importancia de la constancia. Antes de marcharse, Clara sacó una pequeña caja de madera de su bolso y, con una sonrisa traviesa, le entregó a Javier un frasco con un preparado natural, una mezcla de ajo, jengibre, miel y limón, que según ella, había sido usado por generaciones en su familia para revitalizar el cuerpo y la mente. No es magia, pero la ciencia confirma que funciona, dijo guiñándole un ojo. Mientras regresaban al coche,
Javier sintió una punzada de inquietud. Algo en aquel caso, en la rapidez con que los síntomas avanzaban, no encajaba. Y más extraño aún, la sombra que les había estado siguiendo parecía más cerca que nunca. En el retrovisor, Javier vio una figura que desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un susurro apenas audible. Esto es solo el principio, la lucha por la salud, el deseo y la verdad estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel. Y nadie, ni siquiera Javier, estaba preparado para lo que vendría después. La noche en Navafría era especialmente fría, con un viento que susurraba entre las calles empedradas y hacía crujir las ventanas de la clínica. Javier y Clara se habían quedado en un pequeño hostal cercano, donde la madera del mobiliario desprendía un aroma cálido y acogedor. Clara, tras un largo día, se recostó en la cama con una camisa de algodón blanca ligeramente desabotonada en la parte superior, dejando ver un collar delicado que descansaba sobre su piel tersa. Sus pantalones de pijama, de seda azul marino, caían suavemente sobre sus caderas, mientras sus pies descalzos rozaban el suelo frío. Javier, sentado en un sillón de cuero con una bata ligera sobre su camisa, repasaba notas y estudios. La tensión del día aún se reflejaba en su frente, pero sus ojos buscaban respuestas en cada página. Clara se acercó con una taza de té humeante en las manos y le entregó el vaso con una sonrisa. Doctor, si no se cuida, no podrá cuidar a nadie. Además, el té es mejor que cualquier pastilla mágica. Él la miró y, con una chispa de humor, respondió, si tú me cuidas así, hasta me animo a bailar sevillanas. Clara rió, el sonido fresco y ligero llenando la habitación, y por un instante, la gravedad del asunto se disipó, pero entonces, un mensaje en el móvil de Javier interrumpió ese momento. Una foto borrosa de un sobre manchado, con un texto que decía, no todo es lo que parece. El tiempo se agota. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a Clara, que ya había notado su cambio de expresión. ¿Quién crees que nos está observando?, preguntó con voz baja. Clara se encogió de hombros, aunque sus ojos brillaban con determinación. Sea quien sea, no nos va a detener. Si quieren jugar sucio, tendremos que jugar mejor. Al día siguiente, regresaron a la clínica con una nueva energía, dispuestos a enfrentar lo desconocido. Javier decidió profundizar en la historia de los pacientes y descubrió un patrón inquietante. Todos ellos compartían un pasado reciente con un suplemento natural que prometía rejuvenecer la virilidad sin supervisión médica. Clara, mientras organizaba los expedientes, encontró una etiqueta de ese producto, con ingredientes sospechosos y sin certificación alguna. Esto no es solo una moda, es una trampa, dijo con seriedad. Javier asintió. Y detrás de esa trampa hay alguien que sabe muy bien lo que hace. Mientras la clínica se preparaba para recibir más pacientes, una noche, al cerrar la puerta, Clara encontró una nota deslizada bajo el felpudo. Dejen de buscar o pagarán el precio. La adrenalina se mezclaba con el miedo, pero también con una convicción firme. La salud y la dignidad de esos hombres estaban en juego. Y Javier y Clara estaban dispuestos a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a fuerzas que iban más allá de la medicina. En el horizonte, la sierra de Guadarrama parecía escuchar sus pasos, mientras la sombra que los acechaba se hacía cada vez más oscura y cercana. El misterio apenas comenzaba, y la próxima jugada estaba por llegar. Los días siguientes en Navafría se convirtieron en una mezcla intensa de consultas, investigaciones y pequeños destellos de normalidad entre la tormenta que se avecinaba. Javier, con su camisa blanca ligeramente arrugada y las mangas remangadas hasta los codos, mostraba una energía renovada, mientras Clara, impecable en un vestido azul marino que abrazaba sus curvas con elegancia y unos zapatos de tacón bajo, se movía con rapidez y precisión por la clínica, atendiendo a los pacientes con una mezcla de profesionalismo y calidez. Una tarde, durante una pausa, Javier revisaba unos análisis cuando Clara entró con un sobre amarillo en la mano. Doctor, esto llegó para usted hace un rato. No tiene remitente. Javier abrió el sobre con cuidado y encontró dentro una fotografía antigua en blanco y negro, un grupo de hombres reunidos en lo que parecía una antigua taberna de Segovia, todos mirando hacia la cámara con expresiones serias, pero entre ellos, un hombre joven que Javier reconoció al instante, era su padre, Carlos Ortega, fallecido hacía años. ¿Qué demonios significa esto?, murmuró Javier, mientras sus dedos temblaban ligeramente. Clara se acercó y, con voz baja, dijo, quizá la respuesta está en el pasado más de lo que imaginamos. Esa noche, Javier no pudo evitar sumergirse en viejas cajas de recuerdos en su casa, buscando pistas.
Encontró cartas y documentos que hablaban de investigaciones secretas sobre tratamientos para la salud masculina que su padre había llevado a cabo, pero que fueron abruptamente canceladas. Entre esas notas, una advertencia escrita con letra firme: no jugar con lo que no se entiende. Mientras tanto, en la clínica, la tensión aumentaba. Nuevos pacientes llegaban con síntomas similares, y la sombra que los acechaba parecía más cercana. Clara, al organizar los horarios, notó que alguien había manipulado los registros médicos, borrando información crucial. Alguien quiere que no descubramos la verdad, dijo con el ceño fruncido. En una madrugada tormentosa, Javier recibió una llamada anónima. La voz al otro lado susurró: deje de buscar, doctor Ortega, o las consecuencias serán irreversibles. El teléfono se cortó, dejando un silencio pesado y amenazante. Al día siguiente, Javier y Clara se encontraron en la plaza del pueblo, bajo la lluvia fina que mojaba sus rostros. Clara, con su chaqueta ajustada que delineaba su figura, tomó la mano de Javier y le susurró: no podemos retroceder ahora. No solo se trata de salud, sino de justicia. En ese instante, una figura oscura apareció entre las sombras de los árboles, observándolos con intensidad. Nadie la reconoció, pero sus ojos brillaban con un fuego frío y calculador. La batalla entre la verdad, la salud y el poder estaba a punto de desatarse. Y Javier, con el peso del legado de su padre sobre sus hombros, sabía que lo que descubrirían podría cambiarlo todo, o destruirlo para siempre.